¿Cuánto le pueden dar un buen aplauso al Señor en esta mañana? ¡Qué bueno! Quiero comenzar leyendo un pasaje de la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, exactamente el versículo 22 y 23, que dice así: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo pretendo, con la ayuda del Señor, traer con esta palabra algo que nos encienda las luces a todos de cómo vivir una vida en el poder transformador del Espíritu. De eso vamos a hablar, del poder transformador del Espíritu. Me llama la atención y me dice mucho que en los versículos anteriores a estos que leímos, ya leímos el 22 y el 23 de Gálatas 5, pero los tres versículos anteriores voy a leerlos también para sentar un equilibrio y mirar algo que dice Pablo. Dice: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice Pablo, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo escribe sobre las obras de la carne y nos deja ver que son comportamientos egoístas, pero sobre todo, cuando uno lee detenidamente las obras de la carne, que la lista es larga, son comportamientos directamente destructivos. Y luego que él habla con detalle de eso, me llama la atención que él contrasta, trae un equilibrio y habla de los frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos del Espíritu Santo sobre los cuales quiero hablar, nos habla o representan el carácter de Cristo y la vida del creyente de la mano con el Espíritu Santo. Y nos habla de 9 frutos del Espíritu. Aquí frente al auditorio por la calle 14 hay un árbol de mangos. Hace muchísimos años, me dicen los historiadores, que ese árbol tiene más de 55, 60 años sembrado ahí. Y tengo la plena seguridad que el próximo año iremos ahí y sigue dando mangos. Estoy seguro que no va a dar ni guanábanas, ni aguacates, ni duraznos, porque esa es su naturaleza. Cuando alguien comienza a caminar con el Espíritu Santo, es obvio que en su vida comienzan a aparecerse esos frutos del Espíritu Santo. Nos habla de 9 y los seleccioné de a 3 porque cada grupo de 3 tiene como una característica particular. Hablaré primero del amor, el gozo y la paz. Estos 3 frutos del Espíritu están directamente relacionados para ayudarnos a hacer el bien a los demás o para tener una relación demasiado saludable con los demás. Cuando Pablo nos habla del amor, es importante recordar o saber que cuando se habla del amor no se habla de un sentimiento, y que amor no se celebra como ciertas épocas del año,
sino que es un fruto que va implícito en la decisión diaria de traer o de tratar y llevar a los demás ese amor. ¿Y cómo se expresa ese amor hacia los demás? Siempre lo he dicho y soy un convencido de eso, que el amor no se expresa solo con detalles, aunque lo incluye. Pero si alguien desea expresarle amor a otro, puede hacerlo a través del respeto, a través de la compasión y a través de palabras de admiración, a través del sacrificio por otros y aún el sacrificio incluso por aquellos que nosotros calificamos que no lo merecen. ¿Cuántas veces hemos hecho bien a alguien por amor y luego concluimos que esa persona nos pagó mal? No lo merecía, pero lo hicimos desde la plataforma del amor, no desde la viveza o desde aquello mal llamado malicia indígena, en la cual obviamente no creemos. Aparece también el gozo. El gozo es mucho más que un momento de risas, producto de unos chistes o de un buen momento familiar o de jolgorio. El gozo no depende de que lo tienes o lo tenemos, sino que el gozo es algo que nos lo da Dios. O sea, nadie va a salir a comprar un kilo, una caja o 40 metros de gozo. No, lo tenemos porque nosotros somos de Dios y eso es parte de lo que Él nos da. El gozo verdadero tiene una característica y es que Él permanece incluso en medio de la adversidad. Por eso el gozo no se puede resumir solo a momentos de alegría, de sonrisas y carcajadas. El gozo es algo que Dios da y tiene mucho que ver con cuando es un fruto del Espíritu, Él va a ser permanente, Él va a durar. Y nos habla también en esta primera etapa de la enseñanza de la paz. La paz tiene un significado muy grande. Cuando Jesús entraba a algún lugar y la gente entraba, solía saludar a los demás diciendo paz o diciendo shalom. Y cuando se habla de la paz, se habla del beneficio espiritual, del beneficio físico y el beneficio o la bendición material. La paz tiene que ver con nosotros ser personas pacificadoras. Eso no significa exactamente que vamos a evitar los conflictos, porque a veces los conflictos aparecen aunque uno sea una persona pacífica. Pero la paz es cómo se responde, sobre todo con sabiduría y con calma. La paz obviamente es del interior de la persona. Nadie ve a otro pasar a cierta distancia y decir, mira, allá va fulano y se le ve bastante paz. No, es algo que se manifiesta porque está en el interior y es la manera de nosotros decir, mira, en medio de las circunstancias yo confío en Dios. El segundo segmento de este tema que me parece importante, hablando sobre el poder transformador del Espíritu, en segundo lugar hablaré de la paciencia, la benignidad y la bondad. Esto tiene que ver con actitudes con las cuales vamos a marcar la diferencia. La paciencia, la benignidad y la bondad son actitudes en el Hijo de Dios, en cada mujer, cada hombre que ama a Dios y que camina escuchando su palabra. Son actitudes con las cuales vamos a marcar la diferencia. No exactamente para lucir como personas religiosas, que a toda hora estamos recitando versículos bíblicos, sino vamos a marcar la diferencia por la actitud que imprimimos en cada situación que por X o Y circunstancia vivimos. Si hablamos de la paciencia,
La paciencia hay tantas definiciones, pero esta me gusta. Es aprender a esperar sin quejarse. Por favor, dile a que está a tu lado con cariño, sin quejarse. Aprender a esperar, ¿cómo? Sin quejarse. De continuo, en la casa, con los amigos, en redes sociales, se necesita, al interactuar con la gente, ser personas con paciencia. Y me gustó esto, que la paciencia, cuando alguien tiene paciencia, si se le pone nombre a eso, es que esa persona tiene una madurez emocional. Es alguien que logra tener madurez emocional, que no es fácilmente ofensivo. Luego viene la benignidad. La benignidad, palabra que casi nunca se usa, la gente casi en todo lugar, cuando he hablado de la benignidad, siempre hay alguien que dice, ¿y eso qué es? Un muchacho me dijo, pastor, ¿y eso con qué se come? Yo no sé qué es benignidad. Y la benignidad se trata de tener un corazón dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Porque hablemos así en plata blanca o pantaloneta quitada, casi todos ayudamos a alguien esperando luego recibir algo a cambio. Pero la benignidad como fruto del Espíritu Santo es tener un corazón dispuesto a ayudar a otros una y otra vez, las veces que sea necesaria, sin poner el letrero, bueno, este es mi NECI, este es mi número para que me transfiera después algo. Sí, alguien me hablaba en estas semanas pasadas y me decía de un enorme favor, y entonces me decía, ya sabe, no, pastor, cualquier cosita que me mande, yo le agradezco. Le dije, claro. Y no es que no sea benigno, pero obviamente pues ni siquiera sin decírmelo yo sabía que estaba implícito, pero todos como que hacemos algo por alguien y esperamos algo a cambio. Me gustó mucho esta frase. La amabilidad siempre deja huella, y de esas huellas buenas deja la amabilidad. Y cierro este segundo segmento hablando de la bondad. La bondad tiene que ver con vivir con integridad y hacer lo correcto. ¿En qué escenarios? En escenarios donde los demás no hacen lo correcto, o en aquellos momentos cuando yo tengo que hacer lo correcto y nadie me está viendo. Es ahí donde yo pruebo si como fruto del Espíritu Santo ya nació ese mango, esa fruta en mí que se llama benignidad. Yo no he visto aquí el árbol de mango comiéndose el mismo los mangos. Los frutos tienen que ver con algo que uno expresa precisamente para que otros se beneficien, comenzando por la casa y las personas que siempre nos rodean. Entonces, la bondad es eso, es vivir con integridad y hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve o cuando estamos en medio de personas donde no hacen lo correcto. No, pastor, es que allá eso es normal. Allá robar eso es el pan de cada día, entonces pues toca. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Al lugar que llegues, pues lo que hagan otros es, y así no es. La bondad tiene que ver con esa integridad. Eso se refleja en que vas a tener un carácter que tú llegas a saber que el carácter ensamblado dentro tuyo a través de la bondad vale más que tu reputación. Vale mucho más. ¿Y ahora qué hacemos con el santo, el que nunca se equivoca? Y la gente a veces es despectiva, pero es que, o sea, tú dices que yo no puedo hacer o no soy capaz de hacer lo que ellos hacen. No es porque tú seas demasiado bueno, es que dentro tuyo vive el Espíritu Santo y se está manifestando un fruto que se llama la bondad. Y termino con el tercer segmento de este gran tema que estamos tocando el día de hoy, que hemos titulado el poder transformador
¿cómo se llama el tema? El poder transformador del Espíritu. Ese es el tema que estamos viviendo o trabajando en esta oportunidad. El tercer segmento tiene que ver con fe, mansedumbre, que no tiene que ver nada con mansedumbre y templanza. Estos tres tienen que ver exactamente con la fortaleza interior que nos da dirección divina. Esos tres: fe, mansedumbre y templanza. Entro a hablar de la fe, que hay muchísimo por hablar de la fe. Pero la fe en esencia es confiar en Dios. Esa confianza que nos da tanta firmeza frente al miedo, la presión social, las deudas, la adversidad, las enfermedades. La fe es la única que nos sostiene cuando todo parece inestable. Imagínense ustedes que la fe es tan relevante en nuestra vida y que el Espíritu Santo obviamente la está construyendo cada día en nosotros, que el mismo Espíritu se atreve a decir: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es básica. La fe nos sostiene cuando nadie más o nada más nos puede sostener. La mansedumbre. Yo aprendí hace años que la mansedumbre no es debilidad. Porque a veces la gente piensa que la mansedumbre tiene mucha relación con esa cara de yo no fui, o de Simón el que pescaba en el balde, y no tiene que ver con eso. La mansedumbre no es otra cosa distinta a una fuerza bajo control. Así de sencillo. A una fuerza bajo control. Ustedes pueden ver un niño de 4 años, 6 años que los entrenan montados en unos caballos que son capaces de llevar arriba un elefante. Y cómo esa bestia, ese caballo, por una rienda que le tiene, ese niñito tan chiquito de solo 8 kilos, es capaz de manejarlo. Qué mansedumbre la de ese animal, que esa fuerza, ese coraje que tiene, está controlado. Y el Espíritu Santo nos da esa mansedumbre. Ser mansos es responder a alguien o responder frente a algo con humildad, sin anteponer: es que usted no sabe quién soy yo. Uno no sabe dónde yo vivo, y entonces anteponemos cosas que suenan sarcásticas, que ofenden y que hacen acepción de personas y obviamente pasan a herir. La mansedumbre no es debilidad. Ser manso es responder con humildad, con dominio propio, aun cuando podríamos explotar o podríamos decir muchas cosas. Pero entonces está ese regulador, ese estabilizador, que aunque tenían que llegar mucho más de 200 voltios, había un estabilizador ahí que regulaba exacto la corriente que necesitaba. La mansedumbre hace eso. Y finalizo hablando un poquito de la templanza. A veces la gente dice: no, es que la señora es templada, y no tiene nada que ver con esa templanza. Es que el Señor es templado, y templado está relacionado con bravo, con gritón, y así no es. ¿Qué significa templanza? Estudiando encontré que la palabra griega para templanza y la que usa Pablo en el texto original es la palabra enkrateia. ¿Y qué significa esa palabra en griego? Significa literalmente alguien que tiene dominio propio o alguien que tiene autocontrol. Y se refiere a la capacidad de una persona para controlar sus deseos, emociones y acciones, especialmente en momentos de tentación o provocación.
Ustedes saben cuánta gente está en la cárcel porque en esos segundos le faltó templanza. Hay demasiada gente que le ha hecho tanto daño a otros porque en algún momento específico le faltó templanza. Imaginémonos que una persona siente mucha ira. Bueno, no hay que imaginarnos, eso hay que recordar solamente ya. Y pastor, es que me dio una piedra, me dio mucha rabia. Eso hay gente que se pone morada, blanca, pálidos y tiende a darles taquicardias. Imagínate una persona que siente mucha ira, pero en lugar de explotar o reaccionar de manera agresiva, violenta, se detiene, respira, responde con calma. Eso es templanza. Eso es templanza. Es ese fruto del Espíritu que no nos deja llevar por los impulsos, por los deseos que nos pueden conducir a cometer los peores errores de nuestra vida. Esto quiere decir que todos nosotros y los que amablemente pueden escuchar esta conferencia después son candidatos a superar cualquiera de esos momentos terribles de ofensa o de ira. Pero el tema de la templanza no funciona solamente frente a momentos de ira o de ofensa. La templanza opera también en ese control sobre los deseos físicos, sobre las pasiones desordenadas, como la gula, la lujuria, y qué decir del deseo de venganza que se ha apoderado de tantas personas. Amada iglesia, por eso el Espíritu Santo hoy nos habla de eso, el poder transformador del Espíritu. Cuidado, te quedas esperando. Es que yo voy a ver si el pastor cuando habla de la Biblia me cambia. Mira, aquí en la comunidad, en el auditorio, en la congregación, estamos ciertas horas de la semana reunidos haciendo actividades, orando, cantando, leyendo la Biblia, etcétera. Pero el gran maestro en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, Él es el indicado para revelarnos toda la palabra. Y Él agarra la palabra y cómo la expresa. Él no nos hace cada día personas más religiosas que condenamos con facilidad a otros. Él nos hace personas sabias. Él nos hace personas coherentes, brillantes, demasiado contundentes. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Formando en nosotros y expresando en nuestra vida los frutos de Él. Esa persona tiene paz, esa dama tiene gozo, ese joven tiene templanza, tiene paciencia, tiene benignidad. Y no es ni siquiera gracias a la congregación a donde asiste, porque si le otorgamos todos esos créditos solo a la congregación o a alguna persona como líder, estamos equivocados. Esos frutos son en nuestra vida producto del Espíritu Santo. Por eso hablamos del poder transformador del Espíritu. Por eso se habla de eso. Por eso hoy me propuse, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar de eso, del poder transformador del Espíritu. Es del Espíritu que convive con nosotros, que está metido en nosotros las 24 horas del día. Puede ser que en algún momento se me quedó el celular, dejé la cédula, voy manejando y se me quedó la cartera con la licencia. Pero ¿sabes? Nunca se te quedará el Espíritu Santo. Jamás. En cualquier lugar donde estemos, Él está listo para que nos manifestemos con sus frutos. ¿Cuántas promesas hicimos
porque amábamos a alguien y nunca las cumplimos. Porque no las hicimos desde el amor que es fruto del Espíritu. Las hicimos dentro de nuestras emociones. Pero cuando tenemos esos frutos del Espíritu, prometemos quizás menos, pero cumplimos. Porque ese amor que tenemos es un amor auténtico. ¿Podemos crecer en esas manifestaciones de los frutos del Espíritu? Pero por supuesto que sí. Porque Él es maestro por excelencia. Y Él está con nosotros para ayudarnos a que todo eso se haga realidad en nuestras vidas. Si usted lo cree, le dan el mejor aplauso que puedan al Señor, porque Él, el Espíritu Santo, es nuestro amigo y está para revelar en nuestra vida sus frutos. Padre, gracias por todos los que han recibido esta palabra. Yo oro para que los frutos del Espíritu Santo sean formados y que el poder transformador del Espíritu se manifieste en la vida de niños, de prejuveniles, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de profesionales, de líderes, de toda persona. Espíritu Santo, con tu ayuda la vamos a hacer, con tu ayuda lo vamos a lograr. Contigo, Señor, nos va a ir mejor cada día, porque tú estás con nosotros para eso, para que se manifiesten esos frutos del Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Despedimos a nuestros amigos que están viendo esta conferencia con un aplauso fuertísimo y un grito de celebración.